Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera. Es una pulsera en telar y las hice utilizando delicas. Y en esta ocasión esta pulsera la hice un poquito diferente a las que ya les he hecho en el canal. En esta ocasión no coloqué muchos hilos como normalmente las hago. Les estoy mostrando aquí cómo pueden hacer sus pulseras sin que tengan que batallar con hilos al final, porque si colocamos todos los hilos que necesitamos al final vamos a estar batallando para esconderlos, y de esta forma en la que estoy haciendo esta pulsera no van a batallar para esconder todo ese montón de hilos porque solo van a tener que esconder dos. Así que espero que les guste este video y que también les haya gustado el diseño. Recuerden que ustedes pueden utilizar mostacillas o también delicas como ustedes prefieran, y también pueden utilizar los colores que ustedes tengan. El diseño se los voy a estar subiendo más tarde en mi página de Instagram, así que no olviden chequearlo. Y antes de continuar, no olviden por favor suscribirse, darle like al video, compartirlo y dejar sus comentarios. Y sin más, comenzamos con este video. Voy a estar utilizando estos 5 colores de delicas Omiyuki en el número 110. Estoy utilizando un tono bronce, turquesa, este tono morado, tengo otro tono morado un poquito más claro y este tono blanco. Estos son los números de estos colores. También voy a estar utilizando este hilo de nylon en la talla D. Y también voy a estar utilizando este otro hilo. Si no tienen de este hilo, también pueden utilizar hilo chino o algún otro tipo de cuerda que puedan utilizar para sujetar su pulsera. Este hilo también es de nylon, pero es un hilo mucho más grueso. Y también voy a utilizar una aguja del número 10. Aquí tengo el telar que voy a estar utilizando. Este telar ya se los he mostrado anteriormente. Es de la tienda BB Craft. Ya lo he utilizado varias veces, solo que ya tiene tiempo que no les hacía nada con telar, así que este ya es viejito. Así que este telar ustedes ya lo han visto, chequen los videos anteriores y ahí pueden encontrar el link si lo quieren comprar también. Y como pueden ver aquí, yo ya coloqué los hilos a mi telar. Estuve colocando 4 hilos. Y ustedes aquí pueden ir recorriendo sus hilos dependiendo de qué tan ancha está su pulsera. Yo lo dejé así, más adelante lo voy a ir juntando porque las delicas son muy delgaditas y entonces no se necesita tanto espacio. Y en esta ocasión solo coloqué 4 hilos. 2 de los hilos son estos gruesos, que si ustedes no tienen este tipo de hilo pueden colocarle hilo chino o algún otro tipo de hilo que ustedes utilicen para hacer pulseras. Y aquí en medio coloqué 2 hilos de nylon de la talla D, del hilo que siempre utilizo. Normalmente coloco más hilos. Para esta pulsera debería de colocar 6 hilos, pero no quiero tener un montón de hilos que al final se hace muy complicado esconder, así que por eso estoy haciéndolo así. Ya les he mostrado en un video cómo colocar los hilos, es muy sencillo, solamente lo tienen que amarrar de este lado y en el otro extremo igual tiene un clavito donde pueden amarrar los hilos y solamente es lo único que tienen que hacer, y lo pasan a través de cualquiera de estos espacios dependiendo del tamaño de su pulsera. Aquí ya tengo el hilo colocado en la aguja, estoy colocando 1,5 metros de hilo. Ya saben que yo siempre coloco 1,5 metros y conforme voy necesitando voy colocando más hilo. Este es el centro de mi pulsera, así que yo voy a estar trabajando de aquí hacia acá y después hago hacia este lado. Siempre lo hago así porque les muestro la mitad de la pulsera y la otra mitad la hago fuera de cámara para que no tengan que ver un video muy largo. Por eso es que la comienzo así, pero cuando ustedes lo están haciendo pueden comenzar de este lado y ir hacia acá. Voy a comenzar pasando estas 5 delicas. Estoy pasando 2 blancas, una del tono bronce y 2 blancas. Como les digo, esta es la parte de en medio. Aquí vamos a comenzar. Voy a pasar mi aguja con las delicas debajo del telar. Esta primera vuelta es un poquito más complicada y ustedes pueden ver que las delicas son bastante pequeñitas y el espacio entre mis hilos es muy grande. No se preocupen por eso al comienzo. Lo vamos a ir juntando conforme vamos avanzando. Así que ahora lo que voy a hacer es que la delica que es bronce va a quedar aquí en medio de los 2 hilos que están aquí. La delica bronce nos debe quedar aquí entre estos 2 hilos delgaditos y hacia acá quedan estas 2 blancas y estas 2. Así que ahora me regreso pasando mi aguja sobre los hilos y dentro de las delicas, asegurándome de que los hilos que tengo en el telar estén debajo, así.
Para que no quede tan abierto, lo que voy a hacer es mover uno de los hilos y lo voy a pasar hacia otro espacio. Ahí ya tenemos la primera vuelta. Esta es la siguiente vuelta. Estoy tomando una blanca, una oro, una del tono claro de los dos morados que les mostré, una bronce y una blanca. De nuevo paso por debajo de los hilos. Vamos acomodando las delicas y ahora la que va a quedar en medio va a ser esta moradita. Paso mi aguja hacia acá, pasando por todas las delicas, asegurando de estar sobre los hilos. Esta es la siguiente vuelta. Estoy tomando una bronce, 3 del mismo tono morado y una bronce. Y repetimos los mismos pasos. Siguiente vuelta, estoy tomando 2 moradas, una bronce y 2 moradas. Ahora voy a tomar 2 del tono bronce, una morada, este es el tono más oscuro, y 2 bronce. Ahora tomo una bronce, 3 moradas y una bronce. Ahora voy a tomar 2 moradas, una bronce y 2 moradas. Ahora voy a tomar 2 bronce, una turquesa y 2 bronce. Ahora voy a tomar una bronce, 3 turquesa y una bronce. Ahora voy a tomar 2 turquesa, una bronce y 2 turquesa. Ahora voy a tomar 2 bronce, una del tono morado claro y 2 bronce.
Ahora voy a tomar una bronce, 3 del tono morado claro y una bronce. Ahora voy a tomar 2 del tono morado claro, una bronce y 2 del tono morado claro. Ahora aquí estamos tomando este primer color que colocamos aquí. Entonces de aquí en adelante vamos a repetir esto 3 veces sin colocar el tono blanco, ya que el tono blanco solo va a quedar en la parte del medio de nuestra pulsera. Así que nada más vamos a estar repitiendo estos colores hacia acá 3 veces hacia este lado y después lo mismo que tenemos aquí lo vamos a repetir hacia acá. La vuelta que nos tocaría hacia acá sería esta. Aquí dejé este poco de hilo al comienzo y con este voy a colocar algunas vueltas para mostrarles lo que van a hacer hacia acá, que es básicamente lo mismo solo que yendo al revés. Estas son las delicas que voy a estar colocando, es una blanca, una bronce, una morada, una bronce y una blanca. Esta es la siguiente vuelta, estoy tomando una bronce, 3 del tono morado claro y una bronce. Ahora aquí se pueden guiar de lo que ya tenemos de este lado. La vuelta que terminamos aquí es esta vuelta. Así que la que sigue sería esta. Así que ustedes repitan esto las veces que necesiten para el largo de su pulsera. Yo voy a hacer todo esto fuera de cámara. Esto es lo mismo que voy a estar repitiendo tanto hacia acá como hacia este lado. Ya terminé de hacer el largo de mi pulsera. Así es como quedó. Aquí es el centro y estas son las vueltas que repetí hacia acá. Si vamos por colores sería 1, 2, 3, 4 veces el tono morado. El tono turquesa solo está 3 veces. Y este tono morado claro también está 1, 2, 3, 4. Y hacia este lado está igual. Ahora voy a hacer un par de disminuciones. Voy a tomar 3 delicas del tono bronce. Las coloco así. Y ahora regreso la aguja aquí. Ahora tomo una delica y la coloco aquí que quede en medio. Voy a juntar estos hilos de la orilla. Quité las vueltas que había hecho aquí y hice 2 disminuciones de 3 delicas. Esta es de 3 y esta también. Y por último coloqué solo una. Ahora voy a ir pasando mi hilo que tengo aquí hacia atrás entre las delicas para esconderlo. Ya terminé de esconder el hilo
Y también hice las disminuciones de este lado y escondí también el hilo que tenía aquí. Y ahora solo vamos a tener estos hilos y solo tenemos que esconder estos dos. Los dos que quedan en medio los tenemos que esconder hacia las delicas. Así que para hacer esto voy a quitar mi pulsera del telar. Así es como queda la pulsera y estos son los dos hilos que tenemos que esconder. Y como les digo, los pueden esconder hacia acá entre las delicas o también pueden hacer un nudo aquí con ellos. Hacen un nudo junto a la última delica que quede bien asegurado para que no se desate y cortan el sobrante del hilo para que no se vea. Pero eso ya es una opción de ustedes. Yo voy a tomar una aguja y los voy a esconder hacia atrás. Terminé de esconder los hilos hacia adentro entre las delicas y así es como se ve. Ahora aquí voy a hacer un nudo. Voy a poner una aguja aquí atravesando los dos hilos y voy a hacer un nudo. Y esto lo voy a repetir en el otro extremo. Ya están los dos nudos. Ahora vamos a unir nuestra pulsera. Voy a unirla haciendo un nudo aquí. Y voy a estar utilizando el mismo hilo que utilicé para la pulsera. Corté este pedazo de hilo, es suficiente para hacer el nudo. Este nudo ya se los he mostrado en el canal. Tengo un video de cómo hacerlo. Así que si aún no lo han visto, lo encuentran en el canal. Y así ya queda terminada esta pulsera de Delicas o Miyuki. También la pueden hacer con mostacillas. Así que espero les haya gustado el video. No olviden por favor suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales. Y recuerden que el diagrama lo encuentran en Instagram.